Bueno, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a trabajar un poquito psicología del deporte en un cuadro que me encantaría compartirles y que tiene un poco de todo. Bueno, acá tenemos el cuadro, no se asusten. Ahí empezamos por lo que es psicología deportiva. La psicología deportiva estudia a las personas y su conducta en el contexto del deporte. Vamos a hablar entonces de la psicología deportiva basándose en la terapia cognitiva, que es esta línea de pensamiento distinta a la de la clínica que tiene el psicoanálisis. La terapia cognitiva va a trabajar sobre la distorsión del pensamiento, los bloqueos mentales del deportista que impiden rendir su potencial. Y vamos a hablar también un poquito acerca de la inserción. El modo de inserción del psicólogo deportivo es o como miembro de un equipo técnico, o como miembro de un equipo médico, o como consultor o terapeuta independiente. También veremos que son estas tres situaciones en las que se puede encontrar el psicólogo deportivo: investigación, enseñanza o asesoramiento e intervención. Luego vamos a hablar nuevamente de lo que era la terapia cognitiva. ¿Qué se va a trabajar? Bueno, visto por este autor Fernández Álvarez, podemos trabajar creencias funcionales o disfuncionales, es decir, las funcionales que tienen que ver con todo aquello que le va a servir a la persona, lo va a motorizar hacia las cosas positivas, y las disfuncionales, aquellas creencias que no sirven para mucho, son pensamientos negativos, automáticos, abstractos, que lo único que hacen es obstaculizar el potencial del jugador. Las creencias irracionales o mandatos, según Ellis, se pueden trabajar también en función de, por ejemplo, soy muy grande para cumplir este deporte ya, no me siento apto porque los demás son mejores que yo. Esos son mandatos o creencias irracionales. Profecías autocumplidas también vienen de Ellis, que lo que dice este autor es que si uno dice, por ejemplo, le voy a pegar mal, le voy a pegar mal, finalmente le termino pegando mal y digo, viste, yo te dije que le iba a pegar mal. Entonces uno de alguna manera se anticipa lo que va a suceder y termina diciendo que lo que pasó fue lo que anticipó que iba a pasar. La identificación del pensamiento automático es importantísima, según Beck, para poder generar alternativas frente a esos pensamientos que el jugador puede llegar a tener. Entonces, poder generar alternativas es una de las situaciones importantes para poder sacar al jugador de ese pensamiento automático. Las técnicas que podemos utilizar son redescubrimiento o descubrimiento mejor, descubrimiento guiado, que tiene que ver con, por ejemplo, decirle a la persona que no puede afirmar nada. Reestructuración cognitiva, que tiene que ver con esto de identificar el pensamiento automático, y refocalización, es decir, qué es lo importante para ese momento. El terapeuta y el psicólogo deportivo lo que va a hacer en este caso, es la misma persona, usar metáforas, humor y películas para poder hacer a la intervención un poco más plausible de ser aceptada, porque no es lo mismo que hablemos de una historia personal a que utilicemos el humor, las metáforas y las películas. Para eso se utilizan. Después vamos a hablar de cosas importantes como los 4 pilares de la psicología deportiva. ¿Cuáles son? La motivación, la concentración, el control de presiones y, por último, la autoconfianza. Vamos a empezar hablando de la motivación. Vamos a hablar un poquito de motivación. Motivación es ganas de hacer algo más la convicción de que puedo hacer algo. Es un proceso individual en el que intervienen muchas variables. Por ejemplo, los factores personales, los situacionales, y también estas tienen consecuencias que son afectivas o cognitivas. Vamos a hablar entonces de los factores personales, que pueden ser los intereses, las creencias, la personalidad de esa persona que está queriendo jugar ese deporte, etc. Los situacionales tienen que ver con los resultados que la persona tuvo hasta ahora, cuál es su historial frente a este deporte, los estilos de liderazgo que tuvo. Siempre me acuerdo de Whiplash, esa película donde el profesor lo lastimaba casi para poder, lo hacía ejercitar hasta lastimarse las manos. Bueno, tiene que ver con esto, con qué tipo de líder estuviste antes y qué te dijeron respecto a esa disciplina que estás queriendo abordar, y si eras o no talentoso, los valores sociales que tenés con respecto a tu vida personal, etc. Y las consecuencias afectivas que pueden ser el disfrute, la satisfacción y las emociones que provoca un deporte que uno está realizando y se siente cómodo con él, y las cognitivas que tienen que ver con la concentración, la memoria y la toma de decisiones. Es decir, que la motivación va a estar en relación con todos estos aspectos. Y va a tener 2 dimensiones, que son la intensidad, el tiempo y la energía que le voy a dedicar, y la dirección, es decir, los objetivos que yo me voy a plantear con respecto a esa motivación que yo tengo. Dicen los autores acá
que la motivación necesita tener estas necesidades básicas, que son autonomía, es decir, no querer parecerse a nadie más que a uno mismo, ser auténtico, ahí está la autenticidad también, competencia, que tiene que ver con ser competente, no con querer competir, y las relaciones que yo pueda generar con el grupo de personas que yo tenga que trabajar. Después vamos a hablar de las teorías que se pueden trabajar en relación a la motivación. No olvidemos que estamos en motivación, y son la teoría de la motivación de logros. Hay algunas personas que piensan en alcanzar el éxito, el logro, y otros que piensan en evitar el fracaso. Lógicamente van a estar más motivadas las personas que quieran alcanzar el logro a las que quieran evitar el fracaso. La teoría de la atribución. Esta teoría es súper importante porque tiene que ver con a qué le atribuye el jugador haber ganado o haber perdido. Por ejemplo, interno tiene que ver con si fue una cuestión de su habilidad o si fue una cuestión de su esfuerzo, si tiene que esforzarse más. Y externo cuando la dificultad de la tarea la supone a los demás, a la suerte, al clima, a que por ahí ese día, no sé, el pasto estaba mojado, etc. Si yo sé a qué le atribuyo ese resultado, después puedo hacer que mi motivación cambie y que esté más dispuesto para el próximo partido. Teoría de las metas de logro, meta de la competitividad o meta de maestría. Acá hablamos de que, por ejemplo, la meta de competitividad sería aquella en la que yo me propongo ser mejor que mi rival. Y la meta de maestría, la que yo me propongo ser mejor que yo mismo. Me voy imponiendo yo objetivos para ir logrando y accediendo a mayores capacidades próximas. Teoría de la motivación intrínseca-extrínseca tiene que ver con el placer de la realización de esa actividad y el placer solo por el esfuerzo obtenido, el resultado obtenido. Es decir, hay algunas personas que van a tener más motivación porque se sienten realizados ya cuando están haciendo la actividad y otros cuando ven el resultado. Si uno depende del resultado es un poco escabroso, ¿no? Pues la motivación cuando me va mal es como se me va el tacho. La teoría de la autoeficacia que tiene que ver con juzgar las propias capacidades. Estas personas que tienen la posibilidad de reverse y reevaluarse son mucho más resistentes al fracaso, porque eso tiene que ver con cuán eficaces se sintieron y cómo pueden modificarlo. Y la teoría de la profecía autocumplida, que es un poco la que hablábamos recién, que nos mencionaba en teoría cognitiva Beck, creo que era, que nos hablaba justamente de esto de tratar de no pensar en que algo, anticiparse a lo malo, digamos, a que algo malo va a pasar. Porque finalmente sucede así y yo me doy la razón. Luego vamos a hablar un poco de la concentración, que era otro de los pilares importantes. La concentración es la focalización de la atención en un punto en particular. ¿Y de qué vamos a hablar acá? Vamos a hablar de que justamente la desconcentración es el foco mal dirigido o un foco demasiado amplio. Entonces, acá decimos que no pueden olvidar a estas personas lo que acaba de pasar. Vieron que a veces pasa que los jugadores después de un gol en contra no pueden olvidarse y no pueden salir de ahí. Bueno, a esto se refiere con desconcentración. Y atiende a sucesos futuros. ¿Qué pasa si cometo otro error? Entonces empieza el autodiálogo, que es negativo, es malísimo para las personas en ese momento. Ahora vamos a hablar de las características de la atención. Hay selectividad en la atención, hay interés, procesamiento controlado y automático, disposición mental para realizar eso que estoy haciendo, claridad y amplitud, atención como alerta, ¿sí? Y después hablamos del flow. El flow es una palabra nueva que nos explicaron que es la experiencia total de atención. Uno está absorbido por lo que está haciendo, psicología positiva. Yo, por ejemplo, en este momento que estoy metida con esto, estoy súper en flow. Tengo una experiencia total de atención. Absorbida totalmente por este cuadro. Bien, vamos a decir también que hay test, por ejemplo el de concentración de Toulouse o el test de secuencias que se utilizan mucho para saber en qué grado de concentración está esa persona antes, por ejemplo, de un partido. Vamos a hablar después de la teoría de los estilos atencionales, que tiene que ver con que la atención puede ser de amplitud o de dirección. La amplitud es un foco amplio, puede tener foco amplio o foco estrecho. Y la dirección puede ser interna o externa. Y acá da dos ejemplos, por ejemplo, amplio externo, que el jugador lleva la pelota, ve a todo el campo, recorta lo importante y le pasa al compañero porque ve al rival. Entonces tiene esa tensión que está entre lo amplio y lo externo. Y amplio interno, un jugador piensa y planifica y analiza con información anterior y toma una decisión. Bien, acá vamos a hablar de algo que tiene que ver con... vamos a hablar ahora del control de presiones. Otro pilar importante, ya habíamos dicho, motivación, concentración,
control de presiones y por otro lado, autoconfianza. El control de las presiones dice que es cuando uno puede controlar, está organizado. Cuando uno no puede controlar, está mentalmente desorganizado. Hay una presión. La presión es la acción de apretar o comprimir. ¿Vieron cuando uno se siente así? Digo, ay, no puedo más, estoy muy presionado. Dice, un mal control de las presiones viene de concentrarse solo en lo que sale mal. Hay una falta de control de emociones. No valorando los aciertos, uno no puede ver lo bueno en ese momento. Y cuando solo se piensa en ganar o ganar, es un problema. Hay que tratar de dominar la mente, no culpar a nadie y dedicarse a jugar, como si fuera tan fácil, ¿no? En ese momento. Pero bueno, los miedos son a ser juzgado, al ridículo, al pánico escénico. Hay miedo a ganar también. Hay muchas personas, por ejemplo, nos contaban que, y lo sabemos nosotros como estudiantes, que llegan al final de la carrera y de repente no se reciben, les falta la tesis. Bueno, es el miedo a ganar, el miedo a obtener algo. Hay dos tipos de presiones, internas o externas. El psicólogo deportivo debe ayudar al deportista a un mayor autoconocimiento, porque si no el atleta va a distorsionar la realidad. Y lo que se hace acá es trabajar con la desaceleración mental, el autodiálogo correcto y la detención del pensamiento automático. Por ejemplo, desaceleración mental sería menos pensamiento, menos cálculo, menos expectativa, menos lamentación, menos distracción. Nuestros pensamientos son responsables de los que hacemos, ¿sí? Así que para esto es importante ir desacelerando la cabeza. Autodiálogo correcto, es decir, retrospección, recrear partidas en las que nos fue bien, pensar en ellas y llevarnos a tomar conciencia de ese momento, del aquí y ahora, ¿no? Detener el pensamiento automático estaría relacionado con elegir una palabra, por ejemplo, stop. Cuando uno está pensando demasiado, controla la presión de esa manera. Y ahora vamos a hablar de la autoconfianza, que es la cuarta del pilar los pilares que veníamos nombrando, que es la creencia o convicción de que podemos hacer o lograr algo. Se forma a lo largo de la vida. Es un optimismo basado en los recursos que se poseen. Los deportistas con buen nivel de confianza se fijan objetivos más altos y actúan mejor ante la adversidad. Tienen mucha confianza algunos y esto es tan perjudicial como no tenerla, así que hay que tener ojo. Afecta el rendimiento deportivo, para mejor o para peor, esto de tener autoconfianza. Aumenta el esfuerzo en cantidad y duración y se compite para superarse a uno mismo, es lo que hablábamos antes, no a los demás. Activa emociones positivas y facilita la concentración. Hace que conozca el jugador sus fortalezas y debilidades. Y acá vamos a hablar de las atribuciones causales que vuelven a aparecer. ¿A qué le atribuyo yo y cómo evalúo lo que yo obtuve hasta el momento? Entonces, por ejemplo, esto que yo voy a poder evaluar va a afectar mis emociones, mi motivación y mi confianza. Si yo estoy focalizado en cuándo fue que la última vez que me sentí bien me pasó tal o cual cosa, voy a poder recrearla nuevamente. Si yo pienso en cuando fracasé y solo fracasé y analizo eso de modo negativo, voy a afectar mis emociones, mi motivación y mi confianza. La estabilidad, el locus de control, la controlabilidad y la globalidad son 4 aspectos importantes a tener en cuenta de la autoconfianza. La estabilidad es, por ejemplo, si la causa es estable en el tiempo, por ejemplo, la estatura no se puede cambiar. Eso es algo que puede tener que ver con mi autoconfianza. Si yo pienso que soy bajito y bueno, voy a tener que trabajar mi estima, pero sí puedo cambiar algo que es el esfuerzo que yo le pongo, la dedicación, a la cantidad de tiempo que yo... Fíjense Messi. Messi era pequeño, no podía sacar la variable estable de que él era bajito. Sin embargo, la inestable del esfuerzo la puso hasta que logró cambiar. Locus de causalidad. ¿Le atribuyo la causa a esto a algo interno, externo, a la preparación física o al clima? Bueno, es un poco lo que hablamos de atribución causal y el locus de causalidad. La controlabilidad, que tiene que ver, mi conducta se puede controlar, mi estatura no. Si yo soy bajito pero soy un cabrón, bueno, tendré que superar eso de que soy bajito, pero voy a tener que controlar mis emociones, que sí puedo. La globalidad, ¿la causa es un aspecto general de las situaciones o es específica? Eso sirve también para determinar qué tipo de problema estoy teniendo. Bueno, y ahora vamos a hablar, ya saliendo de los 4 pilares, de cosas importantes, como por ejemplo, las emociones, el estrés, que juega también un papel importante, el grupo y el equipo deportivo,
y el liderazgo. Vamos a hablar de las emociones. Las emociones son sensibilizarse por lo que en realidad nos motoriza, de lo que percibimos. Lo que percibimos nos afecta, nos agita el interior. Y los 3 componentes son, vamos a escuchar bien, cambios fisiológicos, tendencia a la acción, que puede ser huir o atacar, y experiencias subjetivas. De acuerdo a cómo se perciben las situaciones, yo puedo sentir enojo, emociones, recuerdo, ¿no? Ansiedad, miedo, vergüenza, alegría u orgullo. Hanning nos va a hablar de 4 categorías. El arousal es la alerta o activación de estar listo para salir corriendo, para hacer. Puede ser física o mentalmente que yo tenga esta dimensión. Y nos va a hablar de que superar el umbral de esa energía implica fuera del control energético. La zona óptima del deportista, según un autor que se llama Martens, son los objetivos realistas, focalizar la atención, disfrutar y confiar. La zona sobreactivada del deportista, objetivos muy altos para su capacidad real, focalizar la atención en el pasado o en el futuro, y la zona de poca activación del deportista, objetivos bajos, no se concentra en la competición, no está listo para jugar. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es el estrés. El estrés también está en relación con las emociones y dice que es la relación particular entre la persona y el ambiente que evalúa si es desbordante para sus recursos, influyendo en su bienestar. Hay 2 tipos de estrés, el eustrés, que es el positivo, y el distrés, que es el estrés negativo. Cierto grado de estrés, dicen, es necesario para poder activar. Vamos a hablar de las 4 fuentes de estrés, que pueden ser la frustración, el conflicto, el cambio o la presión. El proceso del estrés, ¿cuál es? Demanda del medio ambiente, que puede ser física o psicológica, la percepción de amenaza de la persona, la respuesta, la tensión muscular, la taquicardia, el rumeo constante, el pensamiento que no para, y la conducta, que es lo que hace sometido al estrés ese sujeto. La ansiedad también es importante porque la ansiedad es un estado mental presente en todos. Es decir, que no es patológico, esto es muy importante de saber. Es disfuncional cuando no responde a las causas apropiadas, digamos, o son excesivamente desmedidas esas reacciones frente a esa amenaza. Esto es lo que está relacionado con estrés y emociones. Ahora vamos a ir a un puntito más que nos queda para trabajar, que es el del grupo operativo. El grupo operativo dice, es tendencia de las personas a juntarse, y a mantenerse unidas, es decir, a través de la cohesión grupal. La cohesión es dinámica y hay 4 propiedades. Integración grupal, que es la tarea social, donde uno se pregunta, ¿somos un grupo? ¿Hay una atracción individual? ¿Es un grupo atractivo para mí? Es dinámica porque puede cambiar con el tiempo. Es instrumental, se juntan para cumplir con un propósito social o de tarea. Por ejemplo, en la facultad nos juntamos para cumplir con el propósito de recibirnos. Tiene una dimensión afectiva, están desde el principio, por ejemplo, los grupos que están desde el inicio y se sostienen a lo largo del tiempo. Estas son las 4 propiedades. Y después tenemos los modelos de desarrollo de grupo, que puede ser lineal, cíclico o pendular. Lineal se mueve a través de diferentes etapas. Cíclico, nace, se desarrolla y muere. Y pendular, hay cambios en las relaciones interpersonales en ese grupo. Bruce Tuckman nos va a hablar de que los grupos generalmente entran en formación, luego en conflicto, se normalizan, ejecutan y se disuelven. Bueno, esto en relación a el grupo y el equipo deportivo. Y ahora vamos a hablar de la estructura de los grupos y sí del equipo deportivo. Estructura de los grupos. Hay papeles de grupo. Por ejemplo, el entrenador tiene un papel que de él se espera ser modelo, que se puedan, copiar conductas, etc. Los roles son formales o informales. Los roles formales, por ejemplo, el presidente está por encima del coordinador. Y los informales evolucionan. Por ejemplo, como cuando el resultado de la interacción de esos participantes del grupo hace que tenga otro rol esa persona. Como en los compañeros se da esto. Las normas son los patrones de conductas o creencias, por ejemplo, la vestimenta o quién va a actuar frente a situaciones de conflicto o de crisis, etc. Y hay tipos de cohesión distintas, como dijimos.
Hay dos tipos de cohesión, la cohesión de tarea y la cohesión social. Tarea es cuando nos involucramos todos juntos por un mismo objetivo y la cohesión social que tiene que ver más con unión de grupo. Características importantes de un equipo deportivo, importantísimo: identidad, normas, estabilidad, objetivos claros, sentimiento de pertenencia, cooperación, respeto mutuo, técnico como líder, un capitán elegido por el grupo y aceptado por el DT, creatividad, responsabilidad, entre otras. Y la química o sinergia que se espera tener dentro de lo que es un grupo es combinar los talentos y las fortalezas de los individuos. Y acá dicen algo que está bueno pensar, que es preferible jugadores que jueguen mejor en un equipo a los que más talentosos que no se puedan unir, ¿no? Y el desarrollo del equipo debe tener 5 Cs, nos dicen acá: complementariedad, coordinación, comunicación, confianza y compromiso. Vamos a hablar del último aspecto, que es el liderazgo. Liderazgo es aquella persona que tiene seguidores, así nos dijeron que es el liderazgo, aquella persona que tiene seguidores. Puede ser un líder autoritario, democrático o permisivo o laissez-faire. ¿Se acuerdan cuando estudiamos grupos? El grupo va a afectar la imagen que tenga el líder. La actitud del líder define el clima del grupo. Esto pasa mucho en nuestros trabajos. Es uno de los fenómenos más estudiados y menos entendidos. El liderazgo es un proceso, es saber trazar un camino, dar al equipo una visión y transformarla en realidad. Unen gente con distintos talentos, los alientas a asumir responsabilidades, son exitosos en un país y cultura determinada. Esto nos explicaron que por ahí un entrenador está fabuloso como liderazgo en nuestro equipo argentino y de repente viaja a otro país y lo sacan a los 2 meses. Por ahí hace un chiste que nadie entendió y bueno, esto tiene que ver con la cultura, con las formas de vida, etc. El entrenador tiene que estar al tanto de informaciones y teorías nuevas. Tiene que tener su filosofía también, ¿no? Como un marco de su creatividad. Y dirige los destinos del equipo. Las habilidades son liderazgo, motivación y comunicación por sobre todas las cosas, chicos. El entrenador tiene que ser un experto en las relaciones interpersonales. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta acá todo lo que fue la materia de psicología deportiva. Esperen, me estoy olvidando de algo importantísimo que estaba por acá y lo puse después. Cuando hablamos de iniciación deportiva, estamos hablando del momento en el que se inician los chicos en futsal, como les contaba, los primeros deportes. ¿Qué pasa? El deporte y la actividad física son un modo de vínculo social y hay un disfrute, como un encuentro, digamos, familiar que se encuentra a diario o los fines de semana, por ejemplo. Y los padres empiezan a acompañar esto, pero dan un doble mensaje, como por ejemplo, portate bien en la escuela, no le pegues a nadie, y cuando entres a la cancha, matalo, hay que ganar. Bueno, eso es como muy raro y hay que tratar de evitarlo. Después genera en los niños respeto y aceptación de habilidades y fortalezas que tiene cada uno, que se pueden empezar a enmarcar desde pequeños. Fortalece la autoestima y los desarrolla mental y emocionalmente. El tema es cuando los padres empiezan a insistir, por ejemplo, para que el chico haga una actividad que no le gusta porque a él le gustaba de chico. Entonces ahí se generan las presiones excesivas parentales. Esto no puede suceder. Bueno, ahora sí, hasta acá todo lo que fue la materia de psicología del deporte. Espero que les haya gustado. Un saludo grande, mis pelos quedaron así por estar agachada leyendo el cuadro. Suerte.